Queridos amigos, qué bueno saber que nos están acompañando desde este canal, El Camino del Discípulo, y que desde allí van valorando todos estos temas que se les ofrece para una fundamentación seria y responsable de todo lo que todo buen creyente debe ir teniendo en su haber para dar respuesta de su fe. Hoy vamos a abordar un tema y no porque tengamos tendencias de uno, de otro, de aquel o de allá, sino simplemente porque es necesario que tengamos como una visión amplia de lo que implica la vida política e iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Hablaremos sobre el liberalismo y socialismo marxista. No sin antes, los invito a que invoquemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, para que Él nos ilumine con su luz maravillosa y transformadora y enriquezca todo nuestro conocimiento por su infinita misericordia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios omnipotente y eterno Creador, Rey y Señor de la historia, Supremo Legislador, de quien emana y depende todo poder. Nosotros, hombres y mujeres políticos y católicos, sobre quienes recae la carga del servicio a la nación, imploramos la ayuda de tu Espíritu para el ejercicio de la política como ciencia, arte y virtud para edificar la justicia social y ante todo el bien común. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, la Iglesia en su rico magisterio, a través de su doctrina social, hoy nos plantea el reto de hacer una pequeña mirada sobre el liberalismo y al mismo tiempo el socialismo marxista. Esto nos plantea unos objetivos importantes, por ejemplo, conocer los fundamentos de razón en los que se sostiene la doctrina liberal y socialista. Conocer la dimensión práctica de ambas ideologías en su desarrollo y aplicación histórica. Distinguir entre sociedad política, proyectos de sociedad y acción política como criterios desde los que juzgar las decisiones políticas y los programas electorales, pues es bien interesante. Profundizar hasta comprender que la naturaleza religiosa del cristianismo no es reductible a una opción ideológica, sino es contra la esencia de la religión cristiana. Y ante todo, comprender que la tarea política de un católico es acción y no ideología. Eso no lo podemos olvidar. Esto nos tiene que llevar a tomar conciencia de que es la verdad de Dios revelada en Jesucristo la que debe configurar la mentalidad de un católico y su acción en el mundo. Adentrémonos un poco en el pensamiento de la doctrina de la Iglesia sobre, en primer lugar, el liberalismo y el socialismo. Digamos que la doctrina social de la Iglesia se enfrenta desde el siglo XIX en adelante al desarrollo y consolidación de las doctrinas liberal y socialista, así como a los modelos políticos y económicos surgidos de su implantación histórica. Ambas doctrinas monopolizan el debate político, por ejemplo, en Europa. Y el resto del mundo
desde mediados del siglo XIX hasta al menos finales del siglo XX, por decir algo. Miremos qué plantea la doctrina social de la Iglesia frente al liberalismo. Frente a la doctrina liberal, el orden social o del orden social, la Iglesia sostiene una visión integral del ser humano, la naturaleza social de la persona y el pluralismo orgánico de la sociedad, y defiende la relevancia pública de los cuerpos intermedios como expresión de la subjetividad social. Además, reclama la intervención del poder político y la ley como instrumentos para la promoción de la justicia y la cohesión social, y propone la virtud cristiana de la solidaridad como vínculo sobre el que sostener el orden social. Doctrina, o mejor, frente a la doctrina política liberal, origen doctrinal del Estado de Derecho y el constitucionalismo liberal democrático. La Iglesia sostiene el orden, o mejor, el carácter relativo de la libertad, el principio del origen divino del poder político y la subordinación de los procedimientos democráticos a los derechos, deberes y libertades fundamentales de la persona y las asociaciones, el principio de subsidiariedad y la dimensión política del derecho a la libertad religiosa. Frente a la doctrina económica liberal, origen doctrinal del capitalismo industrial, la doctrina social de la Iglesia defiende la universalización del derecho de propiedad privada y su subordinación al principio del destino universal de los bienes, la función social del trabajo y el capital y la cooperación capital-trabajo, el carácter relativo de la libertad económica como principio regulador del orden económico y el carácter instrumental de las finanzas o la dimensión social de la actividad económica. Esto lleva pues a generar unas tensiones entre la doctrina social de la Iglesia y las doctrinas liberal y socialista, como son el reduccionismo antropológico liberal, que hace del ser humano un individuo y de la sociedad un agregado de individuos, así como el reduccionismo antropológico y socialista, que convierte al ser humano en un individuo determinado por las condiciones económicas de su existencia. Otra tensión, la concepción materialista y economicista de las relaciones sociales a las que conduce el liberalismo económico clásico, así como el socialismo. La privatización de las convicciones religiosas, en el caso del liberalismo clásico, y la subordinación de las convicciones religiosas al poder político, como es el caso del poder socialista. La pretensión socialista de erigir en una cosmovisión y en un método de conocimiento, así como su ateísmo teórico-práctico. Y la absolutización liberal de la eficiencia y la libertad de decisión como norma del orden socioeconómico. Si tuviésemos una adecuada comprensión de la naturaleza
del liberalismo y el socialismo, entenderíamos que la especificidad de las convicciones religiosas como aportaciones propias al bien común de la sociedad son necesarias. La localización de las creencias y las convicciones en la sociedad y ante todo en el interior de los grupos. La neutralidad que en materia de convicciones debe cumplir los partidos e instituciones políticas. Y otra adecuada comprensión sería ver como el carácter relativo y por lo tanto discutible de los proyectos de sociedad o proyectos de gobierno tiene que ver con todos. La laicidad de la política o laicidad positiva, el pluralismo político de los cristianos y la primacía de la libertad religiosa como síntesis de las restantes libertades personales, pues todo esto son confrontaciones que es necesario entender. Viene entonces el gran reto, como lo que tenemos que hacer, como lo que debemos comprometernos todos nosotros, y es cómo afrontar todo esto que plantea el diálogo con el liberalismo y el socialismo y su evolución histórica. Lo primero que debemos afrontar es respetar la autonomía de las realidades temporales. Otro reto grande es educar en el ejercicio de la laicidad positiva. También se nos propone afrontar, o mejor, fomentar la desacralización de la política. Superar la dimensión utópica de la política. Y por último, educar a la ciudadanía en la conciencia de sujetos libres, capaces de actuar por convicciones internas y no simplemente por coacciones que otros les proponen. Así llegamos al final de este programa sobre la política que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos temas. Espero que les pueda aportar en algo, ahora que ya se van avecinando todos esos comicios electorales y que es bueno tener algunos elementos que nos ayuden a tomar decisiones puntuales, concretas y ante todo que construyan una comunidad. Muchas gracias. Gracias por conectarse con este programa y recuerden seguir en el camino del discípulo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @en el camino del discípulo, todo junto, donde compartiremos información de las actividades del canal.